Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de actividad bioquímica. Indicarles que la bioquímica es una ciencia que combina dos áreas, ya podríamos decir vista o conocida por ustedes, como es la química y como es la biología. Estas dos áreas se van a fusionar y de alguna manera van a buscar comprender aquello que corresponde al fenómeno químico. La biología es un entorno en el cual se van a desarrollar muchos procesos, ya sean de división celular, ya sea mitosis, ya sean meiosis, va a haber información genética y bueno, es un sistema complejo que es considerado como la unidad fundamental del ser vivo. Pero a nosotros nos toca ahora ver ese sistema complejo ya no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista químico. Es así que estas dos ciencias, la química y la biología, se unen para comprender de mejor manera ese fenómeno, el fenómeno que hacen prácticamente a la vida. La química es una ciencia básica que busca interpretar todo lo que corresponde a la transformación de la materia. Pero no solamente transformar materia, sino que la química también está relacionado con aquello que es la energía. Y la energía, obviamente, para los seres vivos tiene mucha importancia. Si hablamos en términos de la definición de la bioquímica, podemos decir que esta estudia los procesos químicos que ocurren tanto en los seres vivos simples o superiores. Cuando hablamos de simples estamos viendo en los seres unicelulares y los superiores obviamente aquellos que están constituidos por varios sistemas. Centra su estudio, y esto es importante, la bioquímica centra su estudio en la célula. La célula va a ser nuestro objeto de estudio, donde vamos a describir, vamos a analizar los diferentes fenómenos químicos que ocurren dentro de la célula. También podemos considerar como el objetivo de la bioquímica el de conocer las sustancias químicas que se forman como producto de ese proceso metabólico. Y además, estas sustancias químicas, cómo interactúan en ese contexto celular. La química puede clasificarse en dos partes de manera general, una química estática y una bioquímica dinámica. Una bioquímica estática va a ser aquella que estudia a todos los constituyentes químicos que se presentan en la naturaleza a partir de sus propiedades, es decir, puntos de ebullición, puntos de fusión, estructuras atómicas, estructuras moleculares, grupos funcionales, enlaces, y con ello lo que se pretende es describir las estructuras químicas presentes ya sea en las plantas o en los animales. Sin embargo, la bioquímica dinámica va mucho más allá. No solamente le interesa esas características físicas y químicas que hace referencia a la bioquímica estática, sino que la bioquímica dinámica estudia esto que es importante, las transformaciones que experimenta la materia viva. Estas transformaciones están dadas a partir de una serie de reacciones químicas que de manera general se las va a denominar metabolismos. Entonces los metabolismos serán un conjunto de reacciones químicas, tanto de degradación como de síntesis, que ocurrirán en el ser vivo. Estas reacciones tienen la presencia de otras sustancias muy importantes llamadas enzimas. Las enzimas son consideradas una suerte de catalizadores, específicamente biocatalizadores que favorecen la reacción química. La química además presenta una suerte de ramas, podríamos decir, a partir de la especialidad, a partir de aquello que viene a ser la profundización del estudio en las diferentes ciencias. Es que la química también se ha ido especializando y es a partir del mismo que se puede identificar a una bioquímica general que trata del estudio de todos los procesos bioquímicos
que de forma general ocurren en los seres vivos, llámense animales o llámense las plantas. Y se van a identificar reacciones comunes que se van a desarrollar. Entonces, la bioquímica general trata de generalizar justamente esas características bioquímicas que se desarrollan en la célula. Sin embargo, la bioquímica particular ya está enmarcada de forma específica en ciertas áreas dentro de la bioquímica. Por ejemplo, la bioquímica comparada. Se presenta el estudio a partir de la comparación que pueden haber entre las células, podríamos decir células animales y células vegetales, en términos de las semejanzas de posibles metabolitos que se formen, de posibles procesos metabólicos que se desarrollan dentro de estos contextos celulares. Ver la composición de estos metabolitos, si son iguales o son diferentes. La bioquímica funcional, como su nombre dice, está relacionado con la fisiología. La fisiología está enmarcado en el funcionamiento. Entonces, la bioquímica funcional permite describir ese funcionamiento en el sistema biológico desde el punto de vista químico. Cómo se relaciona una ruta, una vía metabólica con un ciclo metabólico, qué metabolitos toma, a qué metabolitos llega, etcétera. La bioquímica clínica es una especialidad también dentro de la bioquímica que está enmarcada en los procesos de diagnósticos. Para esto, la bioquímica clínica lo que hace es tomar muestras que generalmente pudieran ser una muestra de sangre. Eso es lo que hacen los hospitales, los laboratorios clínicos. Toman una muestra de sangre de unos 5 mililitros y a partir de esa muestra se van desarrollando una serie de pruebas bioquímicas para determinar glicemia, para determinar colesterol, fosfatasas, es decir, una serie de metabolitos presentes en el organismo y fundamentalmente en qué concentraciones se encuentran. Y a partir del mismo podemos identificar lo que es una bioquímica patológica o enfermedades. Esta bioquímica patológica ya está enmarcada en algunas alteraciones dentro de un proceso bioquímico natural que debía ocurrir en la célula. Entonces, estas alteraciones deben ser tratadas justamente mediante otros procesos. También tenemos lo que corresponde a la farmacobioquímica. La farmacobioquímica está enmarcada en los fármacos, en los medicamentos. No debemos olvidarnos que los medicamentos son sustancias químicas que tienen su efecto específico en el ser vivo. Estos medicamentos, al ser sustancias químicas, se biodegradan en el organismo, generando una serie de metabolitos, los cuales son eliminados en muchos de los casos y si se encuentran en ciertas concentraciones, seguramente esto dependerá de algunas otras variables para su correspondiente aplicación. Cuando hablamos de metabolismo, debemos hacer referencia a que este es un conjunto de reacciones químicas que se produce en el organismo vivo. Este conjunto de reacciones químicas está constituido por dos procesos muy importantes: la biodegradación y la biosíntesis. La biodegradación también se conoce con el nombre de catabolismo y la biosíntesis también se conoce con el nombre de anabolismo. Normalmente en la biodegradación las moléculas, los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos serán sujetos a un proceso biodegradativo de macromoléculas, se llegarán a estructuras pequeñas, los cuales serán absorbidos y finalmente llegarán a generar energía. Sin embargo, la biosíntesis es un proceso en el cual nuestro organismo es capaz de sintetiza otro tipo de sustancias específicas para la actividad biológica. Tanto la biodegradación como la biosíntesis pueden desarrollarse de manera activa a partir de la presencia de las enzimas. Las enzimas siempre estarán presentes, podríamos decir, casi en una reacción específica dentro del proceso metabólico. Y los constituyentes químicos que normalmente se consumen en los seres vivos
vamos a clasificarlo de alguna manera como macronutrientes, micronutrientes y coadyuvantes. Los macronutrientes son aquellos que se deben consumir en grandes cantidades, son necesarios esas cantidades para que el organismo pueda desarrollar todo su proceso biológico. Normalmente estos son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los micronutrientes son aquellos que se requieren en muy pequeñas cantidades, microgramos, nanogramos, de tal manera que desarrollarán también una función complementaria pero necesaria en el organismo vivo, y ellos son fundamentalmente los minerales. Y podemos considerar como coadyuvantes a las vitaminas desde el punto de vista que son estructuras que coadyuvan al proceso metabólico fundamentalmente en la actividad enzimática. Todos ellos siempre están presentes en los alimentos, de tal manera que cuando se consumen los alimentos implícitamente se está consumiendo todos estos constituyentes químicos. Este cuadro nos muestra el proceso de la absorción que va a experimentar estos nutrientes. Cuando llega al estómago, una serie de enzimas seguramente actuarán permitiendo que esas macromoléculas puedan reducir en tamaño para luego entrar a aquello que corresponde a los intestinos. No debemos olvidar que en el estómago se tiene un pH ácido, donde cierto tipo de enzimas tienen una actividad específica. Luego, cuando pasamos hacia los intestinos, esos tienen un pH alcalino, donde también otro conjunto de enzimas desarrollarán su actividad enzimática, siempre con la finalidad de reducir en tamaño a estas moléculas provenientes de los nutrientes. Para luego entrar a esta región, que aquí haciendo un corte tenemos directamente en lo que viene a ser la mucosa intestinal, donde se caracteriza porque se encuentra una gran cantidad de capilares. Estos capilares son los lugares en los cuales se va a producir la absorción, va a pasar a través del intestino hacia los capilares mediante la ayuda en algunos casos de estas moléculas llamados los kilomicrones, que son una suerte de transportador que permiten pasar la mucosa intestinal hasta llegar a los capilares y a partir de ello por torrente sanguíneo ser distribuidos a todo el organismo, y en esa ruta llegan directamente a aquello que corresponde a la célula. Entran al interior de la célula estos metabolitos, y en el interior de la célula van seguramente a experimentar una serie de reacciones ya específicas desde el punto de vista biodegradativo. Seguirán cada uno sus procesos biodegradativos hasta la generación, que es lo que nos interesa a nosotros, de energía. No olvidemos que la célula es un contexto, es el objeto de estudio de la bioquímica, y en la célula vamos a encontrar muchos organelos que son sumamente importantes. Encontraremos aquello que viene a ser los ribosomas, encontraremos aquellos que vienen a ser las mitocondrias. Acá tenemos las mitocondrias, características en sus formas. Encontraremos, yo que sé, en el citoplasma una serie de enzimas que facilitarán los procesos metabólicos. Entonces es necesario ubicarnos en qué región y dónde se producirán todos estos fenómenos bioquímicos. Y entonces, como la célula es el objeto de estudio de la bioquímica, todos esos fenómenos se desarrollarán en esta piedra fundamental del ser vivo que viene a ser la célula. Aquí tenemos algunas imágenes vistas a través del microscopio electrónico, donde las células presentan diferentes formas, características. Tenemos células del riñón, del ganglio, tenemos las células musculares estriadas que permiten justamente todo ese movimiento a nivel de los músculos. La membrana celular también tiene características propias. No olvidemos que la membrana celular presenta una suerte de una selectividad en términos del paso de sustancias químicas desde el contexto externo hacia la parte interna de la célula. Está constituido por estructuras proteicas, lipídicas, que darán esa selectividad y permitirán el transporte de los nutrientes externos hacia la parte interna.
Esta composición que se tiene a nivel de la membrana celular es similar también en otros organelos celulares, por ejemplo el caso del ribosoma, que tiene una composición similar a esta. Y si hablamos un poquito de algunos de los organelos que van a ser sumamente importantes dentro del proceso bioquímico, tenemos a la mitocondria. La mitocondria, esta es una imagen vista al microscopio electrónico de la mitocondria, pero normalmente se lo esquematiza de esta manera a efectos de comprender y de tener una mejor idea de lo que es las mitocondrias. Las mitocondrias son consideradas como las generadoras de energía. Aquí se van a producir muchas reacciones químicas que permitirán generar energía para el organismo. Entonces, en la mitocondria podemos encontrar esto que corresponde a la membrana mitocondrial. Y la membrana mitocondrial tiene una suerte de hendiduras, podríamos decir, crestas específicamente, crestas internas, que hacen que se incremente la longitud de esta membrana mitocondrial. Y en estas otras regiones que podemos apreciar, es el denominado la matriz mitocondrial. En esas regiones se desarrollan algunas reacciones químicas muy interesantes, por ejemplo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se está desarrollando en la matriz mitocondrial. Podemos decir que la membrana mitocondrial tiene un espesor de 6 a 7 nanómetros, es una membrana muy delgada, donde posee receptores para las proteínas, polipéptidos que permiten justamente el paso a través de estas membranas. Presenta unos canales de más o menos 3 nanómetros de diámetro por los cuales se pueden pasar algún tipo de metabolitos de manera directa. También podemos decir que se va a producir o se va a presentar una serie de pliegues en esta membrana mitocondrial con el fin de aumentar la superficie, y al aumentar la superficie tendremos que se producirán de mejor manera muchas reacciones químicas. Una de ellas es justamente la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa que permite sintetizar ATPs. También podemos decir que se encuentran de este nivel partículas, estructuras de tamaños alrededor de 10 nanómetros que serán útiles para procesos como son la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, procesos muy importantes dentro de la parte energética en la célula. La matriz mitocondrial puede tener un conjunto de enzimas que favorecerán justamente los procesos metabólicos. Estamos hablando de enzimas que son solubles y que son parte del ciclo de Krebs, la fumarasa, la malasa, etc. También otro tipo de enzimas que son importantes para el proceso de las beta-oxidaciones cuando se están degradando los lípidos. También es importante para la presencia de cationes ditrivalentes que son importantes dentro de la actividad sináptica. También son importantes dentro de lo que será más adelante la síntesis de las proteínas. Estamos hablando del ribosoma, RNA de transferencia, el DNA y todo aquello que hace a la biosíntesis proteica. Este es un esquema que nos muestra entonces dentro de lo que viene a ser la membrana mitocondrial, el conjunto de reacciones químicas que se producen. Por ejemplo, en la parte de la membrana interna de la membrana mitocondrial, muy cerca a las crestas internas, se desarrollan todo esto que corresponde a la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria, en el hecho de producir esas reacciones químicas, tiende a liberar energía, los cuales son absorbidos para la síntesis de los correspondientes ATPs. Y el ATP para los seres vivos es sumamente importante. Los ribosomas, ya decíamos, tienen un tamaño de 0.025 micras, se observan prácticamente al microscopio electrónico como una suerte de puntitos oscuros asociados al retículo endorriboso. Estos ribosomas son
importantes que favorecen ese conjunto de reacciones y que asociados originan los poliribosomas o los polisomas propiamente. Estas son imágenes entonces donde podemos ver justamente la presencia de los ribosomas. Los ribosomas van a jugar un papel importante en la síntesis de las proteínas, ¿no? Los ribosomas con sus fracciones 30 y 50 Weber tendrán una activa participación en la síntesis proteica. Y bueno, aquí podemos ver justamente, ¿no?, esa actividad intensa que van a seguir los ribosomas. Acá podemos encontrar los ribosomas, los cuales entonces, en función de la información genética que vaya a proporcionar el DNA y que obviamente va a transcribirlo al RNA, ese RNA mensajero va a servir como una suerte de plantilla que con la colaboración de los ribosomas permitirán la síntesis de las proteínas. Entonces, todo un proceso que los vamos a desarrollar justamente en el capítulo de metabolismo de proteínas. Vamos a hablar acerca de las enzimas. Las enzimas son muy importantes dentro del proceso bioquímico, toda vez que las reacciones químicas orgánicas normalmente son lentas, requieren de mucho tiempo, no son reacciones muy reactivas o violentas, por lo tanto requieren de una suerte de catalizadores. Entonces, las enzimas son consideradas una suerte de catalizadores que favorecen todo el proceso de la reacción química. Y como vamos a ver, también tienen ciertas especificidades, ciertas características para desarrollar ese proceso metabólico. Podemos decir que las enzimas se consideran como catalizadores orgánicos. Esto a partir de que son sintetizadas en el propio organismo y tienen su acción generalmente dentro de la célula, específicamente en el citoplasma o en organelos, como es el caso de la mitocondria, etc. Algunas de ellas también tienen acción fuera de la célula. Estas enzimas se denominan enzimas extracelulares. Entonces, las enzimas son aquellas que más adelante veremos se unirán al sustrato. El sustrato proviene de los alimentos y será sujeto a una transformación en producto. ¿Quién va a permitir esa transformación del sustrato en producto? Va a estar dado justamente por esta estructura llamada la enzima. Las enzimas entonces producirán la transformación de ese sustrato en producto. Dentro de su naturaleza química, las enzimas son prácticamente proteínas, pero debemos considerar que no todas las proteínas son enzimas, sino que algunas proteínas sí tienen cualidades enzimáticas. Para ser consideradas como enzimas, debemos cumplir con estas condiciones. Debe tener una especificidad, debe tener una eficiencia catalítica y debe también presentar una reversibilidad. También podemos clasificar a las enzimas de acuerdo a su estructura. Y entonces vamos a encontrar que estas enzimas pueden ser enzimas simples, porque en su estructura está constituido específicamente por proteínas. Es el caso de la ureasa. La ureasa es una enzima que tiende a descomponer a la urea en dióxido de carbono y hidróxido de amonio, ¿no? Entonces es una enzima que va a descomponer. No nos olvidemos que las enzimas, al ser biocatalizadores, no reaccionan directamente con el sustrato, sino favorecen la reacción transformando el sustrato en producto, pero las enzimas no son reactivos propiamente. Además, que dentro de la nomenclatura de las enzimas, generalmente estas terminan en la palabra asa. Entonces, las enzimas simples en su estructura prácticamente son proteínas. Ahora, tenemos otro grupo de enzimas denominadas enzimas complejas. Estas enzimas complejas están constituidas por una fracción proteica y otra denominada cofactor enzimático. Entre ambos desarrollan lo que viene a ser prácticamente la actividad enzimática. Es el ejemplo de la hexoquinasa. La hexoquinasa es una enzima que permite fijar un fosfato en la glucosa para dar origen a la glucosa 6-fosfato. Esto es una de las principales,
una de las primeras reacciones en la glicólisis. Si seguimos complementando acerca de las enzimas complejas, podríamos decir que cuando estos dos constituyentes, la proteína y el cofactor enzimático, están unidos, sí la enzima tiene actividad enzimática. Si por algún factor se extrae uno u otro constituyente, este tiende a perder su actividad enzimática. Se denomina también apoenzima a la parte proteica de aquello que corresponde a la enzima compleja. Cuando tenemos la parte proteica más el cofactor enzimático, también recibe el nombre de aloenzima. Aquí tenemos una gráfica en la cual se encuentra la aloenzima, que está en forma activa, y esa aloenzima no es nada más que la estructura proteica más el correspondiente cofactor enzimático. Pero si nosotros por algún procedimiento extraemos el cofactor enzimático, acá está el cofactor enzimático, y por otro lado tenemos a la proteína, estos prácticamente se encuentran de forma inactiva. Estos dos deben unirse para constituir una forma activa que viene a ser la enzima compleja, el cual, teniendo en contacto con el sustrato, llegarán a transformarlo. El complejo funcional enzimático es muy importante porque nos muestra a todos los constituyentes que pudieran estar presentes en una actividad enzimática. Algunos sí necesariamente deben estar presentes, otros, dependiendo la naturaleza de la reacción química, estarán presentes. Sin embargo, el complejo funcional enzimático está constituido por una apoenzima, por una coenzima, por el sustrato, cosustrato, grupos prostéticos y los activadores. Entonces, el sustrato va a ser aquella estructura que va a experimentar una transformación en producto, y la enzima entonces será aquella que facilitará prácticamente esa transformación. Normalmente el sustrato se fija en una región que se denomina centro o sitio activo enzimático. Es allí donde ese sustrato va a experimentar justamente la transformación. La apoenzima también se denomina como una suerte de la enzima que tiene, y esto es muy importante, el centro o sitio activo enzimático que veíamos hace un momento. Este centro o sitio activo enzimático es muy importante porque allí se va a fijar el sustrato. No se fija en cualquier lugar de la estructura proteica de la enzima, sino en el centro o sitio activo enzimático. El sustrato es la molécula el cual será transformado en producto por acción de la actividad enzimática. Entonces, estos dos constituyentes sí o sí deben estar presentes. El sustrato, que es la sustancia que se transforma en producto, y la enzima que favorece justamente esa transformación como catalizador. El cosustrato, ya dependiendo de la naturaleza de la reacción, podría estar presente, y su función es el de aceptar fundamentalmente los grupos que provienen de la reacción enzimática, liberando esos grupos del sustrato, los cuales los transformarán, los cuales los transportarán hacia otras regiones que son necesarias su presencia y que puedan coadyuvar a la actividad enzimática. La coenzima. Las coenzimas son complementos de la actividad enzimática, están unidos mediante enlaces simples y normalmente derivan de las vitaminas. Por ejemplo, la coenzima A deriva de la vitamina A, que favorece la actividad enzimática. Que cuando existen reacciones químicas violentas, estas rápidamente se rompen porque los enlaces son simples. Los grupos prostéticos están constituidos por metales. Estos grupos prostéticos están fuertemente unidos a la estructura proteica mediante enlaces, los cuales difícilmente hacen que se separen estos metales de la estructura proteica. Las catalasas, peroxidasas, tienen prácticamente un grupo prostético, como es el caso del grupo hemo, ¿no? Este grupo hemo difícilmente tiende a separarse por efectos de temperaturas, etc.
Los activadores normalmente son iones que como función dentro de la actividad enzimática está que inician el proceso de la reacción química. Estos activadores en muchos de los casos son sumamente importantes. Tenemos la presencia del manganeso más 2, magnesio más 2, cobre más 2, que son los que actúan de manera importante y activa en el inicio de la reacción enzimática. Entonces, de estos 6 constituyentes de la actividad del complejo funcional enzimático, la apoenzima y el sustrato deben estar necesariamente presentes en la actividad enzimática. La apoenzima prácticamente es la enzima que nosotros conocemos. El resto, coenzima, cosustrato, grupos prostéticos y activadores, dependiendo de las naturalezas, los tendremos presentes. Ahora, dentro de la estructura de la enzima ya habíamos indicado que una enzima es prácticamente una proteína, y si hablamos de proteínas, obviamente este está constituido por un conjunto de aminoácidos. Entonces vamos a encontrar 3 tipos de aminoácidos en lo que corresponde a la estructura enzimática: los aminoácidos de contacto, los aminoácidos auxiliares y los aminoácidos de soporte. Aquí vamos a poder identificar esta región. Ustedes, si nos siguen, esta región se denomina el centro o sitio activo enzimático, y en esa región es donde el sustrato se va a fijar. Vamos a ver que todo esto que está pintado de verde corresponde a la enzima. Entonces, a nivel del centro o sitio activo enzimático se va a fijar el sustrato. Es en esta región donde se encuentran estos 2 tipos de aminoácidos: los aminoácidos de contacto y los aminoácidos auxiliares. Cuando el sustrato se fija en este centro sitio activo enzimático, los aminoácidos de contacto lo que hacen es producir la unión enzima-sustrato. Se unen. Mientras se produce esa unión, los aminoácidos auxiliares desarrollarán una suerte de transformación, de reacción en el sustrato para dar origen al producto. Fuera de ese centro sitio activo enzimático, en la estructura enzimática, vamos a encontrar otro tipo de aminoácidos denominados de soporte. Como toda proteína, estos aminoácidos de soporte lo que hacen es darle la estructura espacial a la proteína, una forma espacial característica a la proteína. Decíamos que las proteínas, para ser consideradas enzimas, deberían tener 3 características o propiedades: la especificidad, la eficiencia catalítica y la reversibilidad. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la especificidad. Cuando hablamos de especificidad, hablamos de específico. Quiere decir que las enzimas son específicas para cierto tipo de reacciones. Esta especificidad pudiera clasificarse en 2 niveles: una especificidad absoluta y una especificidad relativa. La especificidad absoluta es cuando la enzima es tan estricta de manera tal que tiene la capacidad de catalizar o de producir la reacción química a un solo tipo de sustrato. Obviamente que este sustrato debe cumplir con ciertas condiciones. Entonces, esta enzima puede identificar y determinar cuál es el sustrato en el cual va a producir la reacción enzimática. Entonces, no cualquier sustrato va a ser transformado en producto, sino debe cumplir con ciertas condiciones. Esa es una especificidad absoluta. Una especificidad relativa es cuando la enzima puede producir la acción de catalizar a más de un sustrato. Obviamente que los sustratos deben ser muy parecidos, tampoco van a ser totalmente diferentes. Lo que quiere decir que la enzima tiene cierta flexibilidad en términos de producir la acción catalítica. Por eso sería una especificidad relativa. Y aquí tenemos en estos gráficos algún tipo de complemento a lo que habíamos ido viendo. Tenemos una enzima y tenemos un sustrato. Entonces, esto se va a denominar el centro o sitio activo enzimático. En este centro o sitio activo enzimático, el sustrato se va a fijar.
y el momento en que se fija, forma el complejo enzima-sustrato. Y en ese interín, inmediatamente la enzima transforma el sustrato en, como vemos acá, productos. Y una vez que tiene productos, los libera. Pero la enzima está lista para recibir a un nuevo sustrato y producir la transformación correspondiente. Pero la enzima 1 solo puede transformar al sustrato determinado, mientras que la enzima 2 transforma a otro tipo de sustrato, dando origen a otro tipo de producto. Entonces estamos hablando de una especificidad. La eficiencia catalítica también es importante en los sistemas biológicos. Eficiencia quiere decir que las enzimas deben ser capaces de transformar en el mayor de su capacidad posible a los sustratos. En los sistemas biológicos no podemos tener enzimas que estén funcionando en un 50%, 70%, no. La actividad deberá ser al 100%. Cuando esa enzima pierde su eficiencia enzimática, inmediatamente es sustituida por otra enzima. Y la primera, obviamente, experimentará una suerte de biodegradación. Por ejemplo, la peroxidasa, que es una enzima que actúa sobre el peróxido de hidrógeno, es capaz de transformar a 5 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno, transformándolo en agua y oxígeno. Otra característica que también estamos viendo dentro de las enzimas es la reversibilidad. La reversibilidad es una suerte de reacción química que hace que el sustrato se transforme en producto y pudiera ser que ese producto se transforme en el sustrato. Es decir, tenemos una velocidad 1 y una velocidad 2 de reacción. Esto ya hemos visto en química general, cuando se ha visto el capítulo de equilibrio químico, donde existiría justamente el equilibrio a partir de las dos velocidades de reacción. Y si las dos velocidades de reacción son iguales, se presenta un equilibrio químico. Entonces, esos conceptos que se han ido viendo en esa parte de química general también se aplican en la reversibilidad. Entonces, esta propiedad permite en el organismo vivo a que el sustrato se transforme en producto, pero muchas veces el producto tiende a incrementar su concentración en el entorno celular. Entonces, se debe seguir la reacción opuesta a efectos de disminuir ese acúmulo de concentración del producto, porque no nos olvidemos que cuando un metabolito se encuentra en elevadas concentraciones en la célula, puede tener acciones inhibitorias o patológicas dentro de la célula y obviamente el ser vivo. Existen dos teorías fundamentalmente sobre la formación del complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato se va a dar el momento en el cual el sustrato se une con la enzima. Cuando el sustrato se une con la enzima, tenemos la formación del complejo enzima-sustrato. Momento, instante en el cual se produce la reacción química correspondiente para posteriormente dejar libre a la enzima y obviamente el producto. Entonces acá podemos ver que el sustrato se ha transformado en productos, pero la enzima, como un catalizador, lo que ha hecho es favorecer esa reacción. Este proceso puede explicarse a través de dos teorías: teoría de la llave y cesadura y teoría del encaje o adaptación inducida. Veamos el primero, teoría de la llave y cesadura. Esto se centra a partir de tener un molde rígido. Quiere decir que tanto el sustrato como la enzima tienen formas rígidas definidas. Entonces, lo que ocurre acá es que deben coincidir espacialmente entre las formas que tienen del sustrato y la enzima. Esto que estamos viendo acá es el centro o sitio activo enzimático, lugar donde el sustrato se va a fijar. Y como vemos, deben tener una forma muy similar, de manera tal que cuando estos se unen, deben coincidir perfectamente a este nivel del centro sitio activo, la unión de la enzima con el sustrato. Momento en el cual se va a producir la actividad enzimática para posteriormente ese sustrato ser transformado en productos que continuarán con otras reacciones químicas. La enzima quedará libre para más adelante unirse nuevamente a otro sustrato. Entonces la teoría de la llave y cerradura está dado justamente a tener
una estructura rígida a nivel del centro sitio activo enzimático, el cual el sustrato debe responder. La otra teoría es la teoría del encaje o adaptación inducida. La teoría del encaje o adaptación inducida está dado fundamentalmente a partir de lo que corresponde a una flexibilidad. Es una flexibilidad que se va a presentar. Entonces, aquí tenemos a la enzima, el cual tiene una forma irregular, como también el sustrato. Acá tenemos dos constituyentes de sustratos con formas irregulares, diferentes formas. Sin embargo, en la teoría del encaje o adaptación inducida, lo que va a ocurrir es que la enzima se va a adaptar, como vemos acá, se va a adaptar a la forma que asumen los sustratos. E inmediatamente se produce la actividad enzimática para luego dejarlos libres y esos sustratos transformarse en productos. Y fíjense que el producto acá ya es la unión de esos dos metabolitos iniciales, los cuales ha permitido que la actividad enzimática los fusione en una sola estructura. Entonces, la teoría del encaje o adaptación inducida es un modelo flexible, tiende a adaptarse a la forma que tienen los sustratos y en ese momento se desarrolla la actividad enzimática. Pero ¿dónde está la especificidad? En este caso, la especificidad está dado por la secuencia de aminoácidos que se tenga a nivel del centro sitio activo enzimático con los aminoácidos que tendrán seguramente, o los grupos funcionales que seguramente se presentarán en el sustrato. Entonces, bajo esas características va a existir la actividad enzimática y va a ser transformado estos sustratos en productos. Las enzimas pueden clasificarse ahora desde el punto de vista de la actividad enzimática en estos grupos que son los más representativos. Y aquí ya podemos apreciar también que normalmente las enzimas terminan, me refiero a sus nombres, en la palabra asa. Entonces tenemos las óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas. Todos ellos son actividades específicas que se desarrollarán a nivel de la célula. Las óxidos reductasas, ya nos está indicando el nombre, son aquellas que producen reacciones del tipo ox-redox, una oxidación y una reducción. Este proceso de oxidación y reducción se va a dar fundamentalmente a partir de lo que pudieran ser la ganancia o pérdida de hidrógenos o ganancia o pérdida de oxígenos. Son dos posibilidades que normalmente se encuentran dentro de los procesos metabólicos. Las transferasas son enzimas que están encargadas de producir o transferir una molécula de un sustrato a otro, ¿no? Entonces su nombre deriva justamente de transporte, de transferir, de llevar. Las hidrolasas, hidrólisis, está relacionado con el agua que mediante esa reacción permite romper enlaces, en este caso del sustrato. Entonces las hidrolasas producen ruptura en presencia de agua. Las liasas son enzimas que están encargadas de separar grupos funcionales que corresponden al sustrato. Son enzimas específicas separadoras de grupos del sustrato. Las isomerasas son enzimas que tienen la función de formar isómeros, es decir, moléculas que tienen la misma composición pero diferente disposición espacial. Uno de esos isomerasas es las exoisomerasas. Las exoisomerasas transforman la glucosa en fructosa dentro de las primeras reacciones de la glicólisis. Las ligasas son otro tipo de enzimas que ahora como función tienen la de unir dos moléculas para transformarlo en uno solo. Normalmente este tipo de unión de estructuras para llevarlo a uno solo tiene un gasto energético. Desde el punto de vista de dónde se encuentran las enzimas, podremos tener las enzimas intracelulares y las enzimas extracelulares.
Normalmente las enzimas se encuentran dentro del contexto celular. Un buen porcentaje están cumpliendo sus funciones dentro de la célula. Allí vamos a encontrar enzimas como son la fumarasa, la exoquinasa, la malasa, la triosisomerasa, que son enzimas que son parte de la glicólisis, del ciclo de Krebs, que se desarrollan en el interior de la célula. Entonces son denominadas enzimas intracelulares. Pero también existe otro conjunto de enzimas que tienen su acción fuera de la célula. A esto se denomina extracelulares. Normalmente a nivel tracto gastrointestinal. Por ahí vamos a encontrar a enzimas que cumplen funciones fundamentalmente de disminuir en tamaños de una macromolécula a moléculas pequeñas para ser absorbidos. Tenemos el caso de las lipasas, las enzimas proteolíticas, como son las carboxipeptidasas, las dipeptidasas, que cumplirán esa acción específica en el organismo vivo. Si hablamos de las enzimas, vamos a tener otra forma de enzimas denominadas zimógenos. Estos son enzimas inactivas, son enzimas que cuando están en un determinado contexto pueden activarse. Cuando hablamos de contexto hacemos referencia, por ejemplo, al pH. Hay enzimas que se encuentran en un determinado pH que pudiera ser ácido, pero en ese pH ácido son inactivas. Cuando estas enzimas llegan a un entorno de un pH básico, recuperan su actividad enzimática, se activan. Entonces, a estos se denomina zimógenos, cuando están en un contexto donde no tienen las condiciones dadas, por lo tanto no realizan su actividad enzimática. Pero cuando están en el entorno adecuado, sí son activas. El zimógeno podría ser el tripsinógeno, que es considerado una enzima activa, como tripsina. El quimotripsinógeno como quimotripsina. El pepsinógeno como pepsina. También se tiene enzimas que cumplen su acción en diferentes regiones del organismo vivo, una misma acción. Sin embargo, entre estas enzimas existen algunas diferencias, ya sean a nivel estructural, obviamente muy pequeñas, pero sí existen diferencias. Es el caso de las lactodeshidrogenasas. Las lactodeshidrogenasas son enzimas que tienen la función de permitir reabsorber el ácido láctico y se encuentran normalmente a nivel de los músculos, miembros superiores, inferiores y en el corazón, a nivel del miocardio. Sin embargo, aquellas que se encuentran a nivel del corazón tienen alguna diferencia estructural con los que se encuentran a nivel de los músculos. Entonces se ha determinado que se tienen 5 tipos de lactodeshidrogenasas, todos actúan sobre el ácido láctico, pero estructuralmente presentan algún tipo de diferencias. Las enzimas alostéricas son también otro conjunto de enzimas con ciertas particularidades. Estas enzimas normalmente tienen lo que viene a ser el centro sitio-activo enzimático, donde se va a fijar el sustrato para ser transformado en producto. Pero esta enzima se va a volver activa cuando en una otra región llamado centro alostérico una otra molécula puede ser fijada en el mismo y recién transformarla a la enzima de una manera activa. No todas las enzimas cumplen esto, algunas presentan y tienen este centro alostérico que hace referencia a aquello que se dice otro lugar, donde la presencia de una estructura en ese centro alostérico permite que la enzima pueda activarse. Son muy pocas este tipo de enzimas. Dentro de la actividad enzimática, dentro de lo que es la capacidad de transformar la enzima al sustrato en producto, pudiéramos ver algún tipo de comportamientos en términos de las concentraciones, tanto del sustrato como de la enzima. Entonces tenemos, por ejemplo, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato y su relación con la actividad enzimática.
Por ejemplo, vamos a partir tomando como una idea referencial lo que corresponde a una reacción química pura, que a partir de la ley de acción de masas nos dice que cuanto mayor es la concentración de los reactivos, tenemos mayor velocidad de reacción. Y el proceso nos muestra una línea, una recta, que nos indica que es directamente proporcional. Bajo esta idea, en los procesos bioquímicos se van a encontrar también un comportamiento algo similar. Por ejemplo, en el caso de la concentración del sustrato. Acá vamos a ver que la concentración del sustrato puede variar, puede incrementarse, pero eso se va a traducir también en una relación respecto a la velocidad o a la actividad enzimática. Podemos indicar que en un primer momento presenta un comportamiento similar al de un proceso químico puro, como veíamos hace un momento. Quiere decir que al incrementar la concentración de sustrato, incrementamos la velocidad de reacción enzimática, hasta llegar a un punto máximo en el cual seguimos incrementando la concentración del sustrato, la velocidad se mantiene constante. Esto se debe fundamentalmente a que el otro constituyente importante en el complejo enzimático, me refiero a la enzima, en un organismo vivo se mantiene constante. Entonces, al tener una concentración constante de las enzimas e incrementarse el sustrato que proviene producto de los alimentos, nos va a presentar esta gráfica, ¿no? Una gráfica inicialmente parecida a un proceso químico y luego estamos viendo una constante prácticamente de la actividad enzimática. Pero si ahora modificamos y tenemos como referencia aquello que viene a ser la variación de concentración de enzimas y ver lo que ocurre respecto a la actividad enzimática, tenemos prácticamente que el proceso es directamente proporcional. Vamos incrementando las enzimas y eso favorece la actividad enzimática. Inhibición. Cuando hablamos de inhibición, hacemos referencia a algo que permite disminuir o anular definitivamente la actividad enzimática. La inhibición pudiera ser de dos tipos: inhibición irreversible y la inhibición reversible. En ambos casos, la inhibición, no nos olvidemos, afectan los parámetros cinéticos enzimáticos de la enzima. Veamos inicialmente la inhibición irreversible. La inhibición irreversible es cuando se altera definitivamente la estructura de la enzima. No nos olvidemos que las enzimas son proteínas y podemos producir esa alteración por efecto de elevadas temperaturas, cambios bruscos de pH, las radiaciones son aquellas que pueden alterar definitivamente a la estructura proteica de la enzima. Por lo tanto, esa enzima pierde sus actividades enzimáticas, pero, ojo, definitivamente pierde sus actividades enzimáticas. Por eso es irreversible. Una vez producido el daño, no se puede recuperar. Mientras que la inhibición reversible es cuando la actividad enzimática disminuye dentro de lo que corresponde a los parámetros cinéticos enzimáticos. Sin embargo, la enzima puede recuperar nuevamente su eficiencia catalítica cuando el inhibidor ya no está presente. Entonces, desde ese punto de vista, la inhibición reversible se da en dos formas: inhibición reversible competitiva y la inhibición reversible no competitiva, ¿no? Entonces, también decir que en este tipo de inhibición reversible competitiva y no competitiva tenemos la presencia del inhibidor. El inhibidor pudiera ser una estructura muy similar al sustrato, que en muchos de los casos distrae a la enzima y disminuye la actividad enzimática. Entonces, dentro de la inhibición reversible competitiva, vamos a tener al inhibidor que compite con el sustrato. Quiere decir que este inhibidor, como vemos acá, tiene algún parecido con el sustrato. Y al tener algún parecido con el sustrato, entre comillas, la enzima se confunde. Entonces, en algunas oportunidades, la enzima se fija evidentemente al sustrato, que es lo que corresponde y que es la reacción normal que se tiene.
con un rendimiento del 100%. Pero en otras oportunidades la enzima se fija ya no al sustrato sino al inhibidor por el gran parecido que se tiene. Y entonces produce esta otra reacción, formando el complejo enzima-inhibidor. Entonces, como son tan parecidos, podríamos decir que esa actividad disminuye a un 50%. Esto debería de ser el 100%. Sin embargo, por la presencia del inhibidor, una mitad de la reacción que normalmente debería desarrollarse en este sentido se dirige hacia la presencia del inhibidor, haciendo que el rendimiento de esta reacción del 100% llegue a un 50%. Pero es reversible cuando el inhibidor ya no está presente. El momento en el cual ya no está presente, esta estructura química está ausente, entonces se vuelve a esta reacción que es la normal. El sustrato se fija con la enzima, forma el complejo enzima-sustrato y luego se libera la enzima y el producto en un rendimiento de un 100%. Por eso es reversible. La inhibición reversible no competitiva es algo similar al anterior, solo que el sustrato ahora no tiene un gran parecido con el inhibidor. Por lo tanto, la enzima ya tiene la certeza que no con cualquier inhibidor puede producir la actividad enzimática, sino quizás de vez en cuando con algún inhibidor, de manera tal que la actividad enzimática que se produce en un 100% puede disminuir a un 95%, es decir, un 5% es menor respecto a lo normal, que es un 100%. A la ausencia del inhibidor, entonces, inmediatamente se recupera la actividad enzimática en un 100%. Entonces, no compite prácticamente el inhibidor con el sustrato, porque este inhibidor no tiene prácticamente la misma forma del sustrato. Entonces, la enzima ya de alguna manera identifica esas diferencias y muy rara vez se produce la reacción con el inhibidor. Normalmente es con el sustrato. Los agentes físicos y químicos que afectan la actividad enzimática: la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la temperatura, el pH y las radiaciones. Ya hemos visto aquello que se refiere a la concentración de la enzima, que cuanto mayor concentración de enzima tengamos, la actividad enzimática será mayor y entonces el proceso es directamente proporcional, muy similar a un proceso químico. También hemos visto que cuando se incrementa la concentración del sustrato, la actividad enzimática también tiende inicialmente a un incremento parecido a un proceso químico puro, pero luego se llega a un momento en el cual esa actividad enzimática se hace constante, debido a que en el organismo las concentraciones de enzimas son constantes. Este es un gráfico que nos muestra la actividad enzimática en función del pH. Entonces, vamos a identificar que las enzimas presentan un pH óptimo. pH óptimo quiere decir que a un determinado valor de pH la actividad enzimática va a ser mayor. Cuando se modifica los valores de pH por debajo o por encima del pH óptimo, lo que apreciamos es que la actividad enzimática disminuye. Esto es importante entonces y está relacionado con aquello que corresponde al pH. Entonces, en el organismo vivo los pHs deben ser los adecuados para que las enzimas desarrollen adecuadamente, también eficientemente diríamos, su actividad enzimática. Ahora, no olvidemos que en el organismo existen los sistemas tampono-buffer que impiden que se produzcan cambios bruscos de pHs. Entonces, esto va a dar origen a que las enzimas en un determinado medio puedan, sin ningún problema, desarrollar al máximo su actividad enzimática. La temperatura también presenta una suerte de una curva parecida a una campana de Gauss, donde podemos identificar una temperatura óptima. La temperatura óptima se traduce en una actividad enzimática óptima, mayor actividad enzimática. Cuando la temperatura aumenta o disminuye,
lo que se tiene es la disminución de la actividad enzimática. Entonces, nuestro organismo debe garantizar, y tiene en el sistema biológico, que la temperatura se mantendrá constante para que de esa manera la eficiencia enzimática también sea constante. Entonces, son los aspectos sumamente importantes a considerar a la hora de determinar la actividad enzimática. Bueno, agradezco por su atención y seguiremos con otro capítulo más adelante. Gracias.